Hola mis amigos, bienvenidos a otro video de mi canal Todo con Sazón. Bueno, a peticiones de ustedes, hoy les voy a estar complaciendo cómo hacer unos ricos chicharrones súper crujientes, jugosos y de la manera más fácil posible. Suscríbanse y no se vayan, que ya comenzamos. Bueno, como ven, esta es la parte del puerco que vamos a estar utilizando para hacer los chicharrones. Aquí está la grasa y este es el pedazo de, solo tiene un pedacito de masa. Y este es lo que le llamamos la panza del puerco o el pork belly. Ustedes preguntan cuando vayan a comprarlo por el pork belly. O le preguntan la parte de la panza para hacer chicharrones y así van a obtener esto. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a cortarlo en cuadrados. A mí me gusta cortarlo para que se cocine bien. Y lo picamos en cuadraditos. A mí me gusta grande porque muy pequeño no me gusta. Vamos picando así. Así ya lo tenemos en cuadros así, ¿ven? Aquí hay alrededor de 1,5 libras más o menos. Vamos a separar para que ustedes vean cómo vamos a picarlo ahora. Ahora estos cuadraditos vamos a picarlo, ¿ven? Vamos a cortarlo que el cuchillo solamente llegue hasta topar la masa. No vamos a llevarlo hasta abajo. A mí me gusta hacerle 4 cortes. Los hacemos así, hasta la grasa nada más. Y le hacemos otro corte diagonal. Así ven, es para que se cocine bien a la hora de freírlo. Bueno, les voy a dar un truco porque el objetivo que queremos es que los chicharrones queden crujiente el cuerito, le decimos el pellejito crujiente y la masa jugosa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner alrededor, aquí hay alrededor de 2 litros de agua porque es más o menos una buena cantidad de chicharrones. Vamos a ponerle alrededor de 1,5 cucharadas de sal para que tengan sabor los chicharrones. Y vamos a ponerle 1 cucharada de bicarbonato de sodio o baking soda. Y vamos a dejar que hierva el agua. Cuando ya el agua esté hirviendo, vamos a echar los chicharrones para que se cuezan alrededor de 20 a 30 minutos. Bueno, como pueden ver, ya yo puse mis chicharrones a hervir un poco. Ya llevan alrededor de 10 minutos hirviendo. Y mira cómo va soltando grasa. Eso es grasa y la unión de la grasa y del bicarbonato. Vamos a irle sacando esta espumita. Todavía falta más. Vamos a dejarlo 20 minutos más. 15 a 20 minutos más. Y le vamos sacando esta espumita. Como ven, ya tengo hervidos los chicharrones. Les aconsejo y muy importante que lo pongan a escurrir en un papel de cocina alrededor de unos 10 minutos para que suelte el poquito ese de agua que le queda por dentro. Ahora vamos a proceder a freírlos. ¿Cómo vamos a freírlos? Bueno, aquí yo puse alrededor de 5 cucharadas de manteca de cerdo. Les sugiero que usen esta misma manteca porque es su mismo sabor. Esperamos que se caliente un poco. Pongan el fuego entre alto y medio para que no se quemen. Y ya tengo la grasa caliente. Vamos a empezar a ponerlos. Y le vamos a ir dando vuelta hasta que se vaya dorando un poquito el cuero. Esto tomará alrededor de unos 25 a 30 minutos. Bueno, mis amigos, ya están listos nuestros chicharrones. Miren qué deliciosos han quedado. Súper jugosos, súper crocantes.
y solamente queda probarlos. Aquí hay un pedacito de limón. A algunas personas les gusta comerlo con limón. Vamos a probar uno. Vamos a echarle el limoncito y deleitamos. Están deliciosos. Señores, les aconsejo que lo hagan en sus casas y me dejan saber cómo les queda esta sabrosura. Nos vemos en el próximo video.